See, now I've got to speak one or two words and just... Hay dos cosas sobre las que la gente siempre quiere preguntarme. Una es cómo llegué a escribir los relatos de Sherlock Holmes y la otra es cómo llegué a tener experiencias espiritistas y a tomar tanto interés en esa cuestión. Empezaremos con los relatos de Sherlock Holmes, que comenzaron de esta manera. Yo era un joven doctor en aquella época y tenía por tanto una formación científica. Solía leer ocasionalmente relatos de detectives. Pero me molestaba que en los antiguos relatos de detectives ellos siempre parecían obtener sus resultados por alguna cuestión casual o de suerte, y quedaba sin explicación cómo lograban la solución. El detective lo conseguía, pero sin dar una explicación de cómo. A mí eso no me parecía jugar limpio. Bajo mi punto de vista, estaban obligados a dar explicaciones de por qué habían llegado a esas conclusiones. Entonces empecé a pensar en ello. ¿Por qué no introducir métodos científicos en el trabajo de los detectives? Cuando era estudiante, tenía un profesor llamado Bell, que era extremadamente rápido con el razonamiento deductivo. Él miraba al paciente y sólo con abrirle la boca era capaz de hacer su diagnóstico de la enfermedad, a menudo de la nacionalidad o incluso adivinar su empleo y otras cosas, simplemente a través de la observación. Así que, naturalmente, me pareció bien que personas científicas como Bell se dedicaran a asuntos detectivescos. Él no averiguaría las cosas por casualidad. Se las apañaría para dar con la solución científicamente. Así que, una vez tomada esa línea de pensamiento, es fácil de imaginar que tenía en mente una nueva forma de ver a los detectives, y al mismo tiempo era algo en lo que me apetecía trabajar. Así que empecé a pensar en cientos de pequeños detalles con los que podría llegar a sus conclusiones. Y empecé a escribir historias basándome en esas premisas. Al principio llamaron poco la atención, pero después de un tiempo, cuando empecé a escribir aventuras cortas, una detrás de otra, publicándose mes tras mes en el Strand Magazine, la gente empezó a darse cuenta de que se trataba de historias de detectives diferentes a las antiguas, que tenían algo ahí que era nuevo, y empezaron a comprar la publicación, que prosperó, y yo con ella. Ambos prosperamos juntos y desde ese momento Sherlock Holmes quedó establecido. He escrito mucho más de él de lo que nunca pretendí, pero mi mano ha sido obligada a escribir por los muchos y amables amigos que querían saber más. Y así es como este gigantesco crecimiento ha salido de una semilla muy pequeña en comparación. Pero lo realmente curioso es cómo hay tanta gente en el mundo que piensa que es un ser humano real. Recibo cartas que le son dirigidas. Recibo cartas pidiéndome su autógrafo. Recibo cartas dirigidas a su estúpido amigo Watson. Incluso recibo cartas de señoritas que quisieran trabajar como sus criadas. Una de ellas, cuando se enteró que se había pasado a la ocupación del cultivo de abejas, me escribió diciendo que ella era una experta en segregar a la reina, lo que sea que eso quiera decir, y que estaba evidentemente predestinada a ser la criada de Sherlock Holmes. No sé si hay algo más que pueda decir privilegiadamente sobre él, pero en cuanto al otro punto, que es mucho más serio para mí, sobre la cuestión de mi afición por los asuntos psíquicos. Es bastante curioso que mis primeras experiencias en esa dirección fueron en la época en la que Sherlock Holmes estaba siendo creado en mi mente. Eso sería entre el año 1886 y 1887. Así que nadie puede decir que formase mis opiniones en materias psíquicas muy precipitadamente. Hace 41 años ya desde que escribí un artículo sobre la materia que aparecía en la revista Light,
y con el que dejé constancia de ello. Durante estos 41 años nunca perdí ni una oportunidad de leer, estudiar y experimentar en esta materia. La gente me pregunta si escribiré más relatos de Sherlock Holmes, y ciertamente no lo veo probable. Pero conforme envejezco, el asunto espiritista crece en intensidad, y uno lo ve más seriamente. Y yo creo que los pocos años que me quedan estarán profundamente mucho más dedicados a esa dirección que a la de la literatura. Sin embargo, por supuesto, que no he dejado de escribir, es la manera de ganarme la vida, pero mis pensamientos principales son que debería difundir, en la medida de lo posible, ese conocimiento que tengo en asuntos espiritistas, y propagarlo tanto como pueda entre aquellos que han sido menos afortunados. No supongo ni por un momento que estoy autonombrándome el inventor del espiritismo, ni que sea su principal exponente. Hay muchos grandes médiums, muchos investigadores psíquicos, investigadores de todas las clases. Todo lo que pretendo es ser como un gramófono en la materia para ir, enfrentarme a la gente cara a cara, para intentar hacerles ver que esto no es algo tonto como se lo representa tantas veces, sino que es una gran filosofía, y como yo lo veo, la base de todos los avances religiosos en el futuro de la humanidad. Supongo que lo que digo, lo digo con más motivos buenos y malos que quizá cualquier otra persona. También con cierta perspectiva, porque he viajado mucho por todo el mundo y donde quiera que he ido, Australia, América, Sudáfrica, etc., todo lo mejor que hubiera al respecto estaba a mi disposición. Así que cuando la gente llega y me contradice, sin tener ningún tipo de experiencia, habiendo leído poco y quizás sin haber viajado nunca por los océanos, puedes imaginar que no me tomo sus posturas muy en serio. Cuando hablo de esta materia, no hablo sobre algo en lo que creo, no hablo sobre lo que pienso, hablo sobre lo que sé. Hay una enorme diferencia, créanme, entre creer una cosa y saber una cosa, y hablar sobre cosas con las que me he enfrentado, que he visto con mis propios ojos, que he escuchado con mis propios oídos, y siempre, fíjense, en presencia de testigos. No han podido ser alucinaciones. Normalmente, en la mayoría de mis experimentos, he tenido 6, 8, 10 testigos, y todos ven y escuchan las mismas cosas que yo. Gradualmente me fui volviendo más y más convencido en el asunto, estudiándolo regularmente, pero fue solo en la época de la guerra, cuando nuestros espléndidos jóvenes colegas desaparecieron de nuestra vista, que el mundo entero se preguntaba, ¿qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Se han desvanecido en la nada? ¿O aún son los grandes amigos que conocíamos? Fue solo en ese momento en que me di cuenta de la tremenda importancia que para la humanidad tenía saber más sobre aquella materia. Esto hizo que me lanzase aún más seriamente a ello, y sentí que el propósito más alto, al que podría dedicar el resto de mi vida, era intentar dar a conocer a todo el mundo algo de ese conocimiento y esa certeza que había adquirido yo mismo. Ciertamente los resultados me lo han justificado. Estoy seguro de que podría llenar una habitación de mi casa con las cartas que he recibido de gente hablándome del consuelo que mis escritos sobre esta materia y mis conferencias sobre ello les han aportado. Como ellos una vez más han podido volver a escuchar el sonido de una voz que se había apagado y han vuelto a sentir el tacto de una mano que se había desvanecido. Adiós.